Esta semana han sucedido varias. Me preocupan algunas de ellas que quiero comentar hoy día en el programa Debate Social de Radio Universidad de Chile. Me preocupa el tratamiento que se le está dando al Tratado de Libre Comercio, el TPP-11. Tratado que fue duramente cuestionado durante la campaña electoral en la cual Gabriel Boric y el Frente Amplio llevaron adelante una campaña intensa. Fue objeto en más de una ocasión de un debate respecto de los efectos nocivos que el Tratado TPP-11 generaría para nuestro país. Se ha hablado mucho del tema de la soberanía, pero no es la soberanía física la que está en riesgo, es la soberanía financiera, la soberanía comercial, la soberanía de las instituciones jurídicas, que tal como se ha dicho en uno de sus capítulos, en caso de haber controversia, estas controversias se dirimen en el escenario de cortes internacionales en las cuales las transnacionales tienen voz y voto. Y la historia reciente nos muestra que todas las resoluciones que se han llevado a las Cortes Internacionales favorablemente y mayoritariamente han favorecido a las grandes transnacionales, los grandes grupos económicos. Los estados pierden soberanía toda vez que tienen que colocarse al servicio de las controversias en estas resoluciones que son abiertamente discrecionales. La semana pasada tuvimos a un gran especialista en la materia, quizá el economista de mayor prestigio que tiene Chile, Gabriel Palma, doctorado en Oxford y además profesor titular de Cambridge, pero además es el fundador, el creador del índice Palma que es tan importante para determinar ciertos rangos de pobreza o distribución de la pobreza, así como el índice Gini. Y sin embargo, Gabriel Palma, que no es ningún fanático, ha expresado de manera clara y pedagógica por qué este tratado no tiene absolutamente ningún destino para los intereses de nuestro país. Atenta contra el desarrollo, pero al mismo tiempo contra la soberanía. También me ha preocupado lo que ocurrió esta semana en materia de reforma previsional. Hemos conocido en detalle, digo en detalles porque en realidad lo conocimos a través de la prensa oficial, el Mercurio y la Tercera, y también a través de Televisión Nacional, en una entrevista extensa que concedió la ministra a Matías del Río en Televisión Nacional, donde dio a conocer aspectos que el movimiento social no tenía idea. Y lo más grave es que del análisis de lo que se ha dado a conocer, queda la triste y dramática sensación de que las AFP van a cambiar de nombre, pero la capitalización individual, que es el problema de fondo, que afecta fuertemente el nivel precario de pensiones, va a seguir existiendo. Asimismo, también preocupa el tema de la reforma tributaria que fue votada por la derecha de manera unánime en contra, reforma tributaria que es tremendamente importante para los efectos de conseguir los recursos que permitan atender las necesidades sociales que el pueblo ha venido insistiendo con tanto esfuerzo. Queda en evidencia entonces que aquellos que llamaron a votar rechazo para reformar, en el fondo no hacían más que esconder sus viejos y fracasados, y yo diría traicioneras promesas que le han hecho a nuestro pueblo, que es prometer para después terminar no cumpliendo. Una pena. Estamos de vuelta, como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal, canal Punto Social, y bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, saludamos a todos quienes nos escuchan cada viernes aquí en este espacio de debate social en la radio que piensa. Bueno, causa cierto estupor, no sé cómo decirle, estas series de proyectos que presenta el gobierno, aunque el sector de oposición le da portonazos, como tú bien lo mencionabas, sí, permanentemente con una soberbia única. Tú recordabas lo que pasó con la reforma tributaria. Sí. ¿Sí? Entonces, la soberbia del sector que cree representar a los votantes del rechazo, pero que, sin embargo, en la práctica no lo hace. Ese rechazar para reformar no es otra cosa que rechazar para mantener. Así es. Mantener sus privilegios, y ya presentaron un pliego donde decían que el puntapié inicial o el borrador, el cuadro, el margen, el borde, los bordes y márgenes. Claro, sí. Era la AFP, la privatización del agua y las ISAPRES. No se tocan. Sí. No se tocan. Entonces, desde esa base yo creo que se va a generar un nuevo descontento social porque mucha gente común
que fue víctima de la desinformación y del engaño, ya siente que se siente defraudada, yo lo veo con mis compañeros de trabajo, algunos que le creyeron a la televisión abierta, que le creyeron a la prensa mercurial, algunos que se informaron por medios que no eran los canales oficiales, y mucha gente que no podía ver ni siquiera la franja, porque esa hora está trabajando. También hay que recalcar, hay mucha gente que se está implementando este rencor contra el presidente que tenemos hoy, y creían que votar rechazo era votar contra el gobierno de Gabriel Boric. Eso fue lo que utilizó la derecha, hay que decirlo claramente para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. La verdad es que mucha gente que votó rechazo, como bien dices tú, desinformada, gente que no tuvo la posibilidad de escuchar la prensa, además porque trabaja la gente común y corriente, la gente sencilla, hombres y mujeres, particularmente los sectores populares que votaron rechazo, pensaron, después que se les ha preguntado, que votando rechazo votaban contra las AFP, contra la ISAPRE, contra el abuso. No se les dijo nunca que votar rechazo era justamente para mantener las AFP, mantener la ISAPRE y mantener la profunda desigualdad que vive en nuestro país. Bueno, vamos a estar conversando con una invitada de lujo que tenemos. Ya la hemos tenido en nuestro programa, así que preséntala tú, Miriam, para que la hagamos pasar a la abogada. Hoy nos acompaña la abogada Javiera Aravena para conversar sobre derechos laborales. Ella es experta en esta área. Javiera es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional, diplomada en Derecho Laboral Colectivo y Derecho Laboral, Reforma Procesal y Litigación en la Universidad Diego Portales, y la tenemos aquí, Javiera, un agrado tenerte en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Una vez más. Bueno, en estos momentos, Javiera, entremos en materia inmediatamente, porque sabemos que tiene varios compromisos. En estos momentos estamos en una suerte nebulosa en cuanto a la defensa de los derechos laborales. La propuesta que formuló la nueva Constitución, que desgraciadamente se votó en un porcentaje considerable de rechazo, plantea aspectos bastante sustantivos a partir del artículo 46 y en adelante. Restituía ciertos derechos que son significativos. Te he escuchado en más de una oportunidad que has señalado que también sentiste mucho los efectos de la derrota, pero sin embargo, a pesar de que lo sentiste mucho, has tenido una reacción jurídica que es tremendamente importante, que es contradictorio con esta suerte de desencanto tan fuerte que te generó, que es esta idea que es muy relevante, de que no es necesario tener consagrado en la Constitución estos derechos para que los trabajadores se decidan a ejercerlos. Estamos, lógicamente, en un tramo muy distante, en un trecho muy distante, pero el campo está abierto, y esa es una reflexión que yo te la he escuchado un par de veces que me parece potente. Es muy importante porque es una mirada de un abogado laboralista joven, de una abogada laboralista joven, que no se contenta con recomendarle a los sindicatos que actúen sobre una manera mirando solamente la legislación y la contención que esta hace, sino que va más allá, va al derecho. Y creo que eso es relevante para nuestros auditores. Javiera, por favor. Sí, gracias por adelantar ciertas cosas, Luis. Es muy importante tener en cuenta que, como tú bien dices, el derecho no es la ley. Y el ejercicio de derechos, y también como señala, la restitución de derechos para la y los trabajadores, supone un ejercicio que en estos momentos, con la situación adversa, que ya no es necesario volver sobre ella, se pueden ejercer. La Constitución del 80, la Constitución actual, lo único que dice sobre negociación colectiva es que se asegura a todas las personas, el encabezado del 19, claro, número 16, de parte de los incisos finales, dice, se garantiza a todas las personas el derecho a negociar en la empresa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es un derecho constitucional negociar en la empresa, ¿no? Pero no, en ninguna parte del texto constitucional aparece, y no puede ser, ya basta de seguir argumentando que es inconstitucional una eventual negociación colectiva multinivel o por rama. Yo creo que parte de lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el poder sindical demuestra y ha demostrado en Chile que se puede, teniendo una norma adversa, negociar colectivamente. En este caso, no hay una norma adversa. Lo que hay es un portazo que se le daba a los trabajadores desde la clase política, desde
a ver, una conducta hace mucho tiempo de hacer esto de todo en la medida de lo posible, esta cultura del consenso, donde para avanzar tengo que estar de acuerdo con la derecha, siempre, ¿no? Pero en rigor, en cuanto a derecho propiamente tal, se puede negociar colectivamente, normalmente se puede avanzar en eso, hay que abrir válvulas de escape al plan laboral, y tampoco requerimos hoy modificar el Código del Trabajo, ni siquiera eso, necesitamos tener leyes que permitan a la y los trabajadores efectivamente pueden negociar multinivel. Hoy tenemos una negociación interempresa que es un eufemismo. Y lo último, en Chile se negocia realmente. Claro, En Chile negocia realmente el sector público. En el sector público se prohíbe la negociación colectiva, se prohíbe expresamente, se prohíbe la huelga y además es punible. ¿Y qué hacen los trabajadores del sector público? Negocian todos los años y negocian reajuste del sector público con el Ejecutivo, con el Legislativo, y a todos los que beneficia, incluso alcanza, la proyección que tiene este reajuste, alcanza incluso a personas que no son funcionarios públicos. Todos se pasan por la ley, todos los poderes pasan por encima de la ley. Y alguien le dice, claro, oiga, sí, ¿es inconstitucional? Es un muy buen ejemplo, ¿cierto? Sí. Claro. Y sobre lo mismo que tú dices, ¿cuáles serían los obstáculos legales entonces a los que se podría presentar en este escenario? Porque si bien el trabajo no está consagrado como un derecho, la Constitución antigua tampoco sería un bloqueo para la negociación, en este caso ramal. Claro, vigente. Claro. Nos gustaría que fuera la antigua, pero sí, es la vigente. Sí, hay que tener en cuenta que lo que sí es un hecho es que el proyecto de nueva Constitución ponía sobre la mesa un nuevo modelo de relaciones colectivas, un modelo regulativo de autonomía sindical. Eso es así. No lo tenemos hoy, sin embargo, eso no implica que podamos avanzar en derecho. ¿Qué es lo que se podría alegar? Bueno, tú puedes consagrar la negociación ramal a nivel legal, puede ser muy escueta, los tarifados en Chile así se regulaban, hay artículos de profesores, recuerdo uno, a este se me viene a la mente un artículo del profesor Gamonal, que cita incluso el texto de los tarifados de antes, se podía negociar ramalmente y no era salario, decía cualquier condición laboral que determinen las partes. Ahora, ¿era necesario en todo caso participar el Estado? Sí. ¿Qué te podrían alegar? Bueno, lo que alegan siempre, ¿no? Derecho a propiedad, libertad económica, pero eso basta con que, eso es un derecho que está consagrado en la Constitución, y como todo derecho fundamental, es limitable. No son absolutos, así como la huelga frente a ciertos servicios que las necesidades públicas requieren ser satisfechas, puede ser limitada, la propiedad también lo es. Si no, nos podrían decir, artículo 306, ¿no? Ustedes han padecido el artículo 306, claro, que limita las materias de negociación colectiva, ¿ya? Pero bueno, si vamos a tener una ley, precisamente se tiene que conjugar con estas normas y no hay, o sea, no hay obstáculo legal, hay obstáculos de otro tipo. ¿Qué otras materias se te ocurren a ti desde el punto de vista de tu experiencia? Sé que eres bastante joven, pero ya tienes acumulada mucha experiencia, porque antes que fueras abogada ya estabas trabajando con el sindicalismo. ¿Qué otra materia se te ocurre a ti que es importante impulsar y que son de mucha importancia para los asalariados, para los trabajadores asalariados? También otra cosa que tengo que decir, que he escuchado muy de cerca de Javiera en su retórica, el hecho de enfatizar en el tema del mundo del trabajo, particularmente los asalariados. Creo que este es un tema relevante que no todos los abogados siempre lo ponen de manifiesto, porque tiene que ver con que esta idea de desregular muchas veces va acompañado con esta informalidad que hay. Y la informalidad lleva aparejado la pérdida de salario. Y el salario es fundamental para comprender por qué el trabajador tiene que tener cierta garantía. Pero tú, con esta experiencia que tienes, insisto, sí, además con la teoría que tienes, ¿qué elementos consideras que es vital que tengamos claro? Sí, mira, lo primero es solo sacarle más brillo a lo que tú dices hacia el final. No es que siempre se mira negativamente, muchas veces se critica, oye, pero puro salario, se negocia puro salario. Bueno, pero sí, es el salario por el que y los trabajadores trabajamos, ¿no? Sí. Entonces, es importante el salario, siempre va a serlo. Entonces, es normal que frente sobre todo a cuando estás negociando y querés abarcar una cobertura mayor de trabajadores y trabajadoras, lo usual es que solo puedes negociar salario, ¿cierto? Ya, pero en lo que plantea Luis, podemos negociar sobre jornada, se puede negociar sobre reducción de jornada según rubro, según área. No todos, hay particularidades y peculiaridades distintas que
los actores sociales, los que participan también del conflicto, puedan tener un poder normativo, y ese poder normativo, soy rica, pero las fuentes del derecho no son solo la ley y el contrato individual. El contrato colectivo es un instrumento que obliga. También es fuente. Y también es fuente. Claro. Y de hecho, en el derecho comparado, sindicalismos potentes, el derecho ha sido los instrumentos colectivos. Entonces, bueno, por ejemplo, medidas de corresponsabilidad. Hoy la mujer es muy castigada en términos de tiene una doble jornada, la trabajadora salarial, y se pueden negociar cuestiones que hoy es muy difícil avanzar en la ley, porque precisamente, por ejemplo, la corresponsabilidad parental, ¿qué implica? No que a ti, si tú quieres, delega o derivas tu derecho al padre presente, obviamente hay que determinar esas cosas, sino que son obligaciones. Entonces ya ese padre no tiene un derecho irrenunciable, por ejemplo, a cuidar a su hijo en un periodo del postnatal. Ese tipo de cosas que hoy legalmente son, sobre todo con una composición del Congreso que ha retrocedido bastante en materia de avance de género, podría negociarla. Podría negociar también materias remuneracionales. O sea, sí, una cosa antes que, mira, disculpen. Etcétera. Sí, se podría entender que, por ejemplo, lo que pusiste como ejemplo en la primera pregunta, el tema de la negociación del sector público, que es parte ya de una costumbre, ¿no es cierto? Se ha hecho costumbre, y la costumbre forma parte, es una fuente del derecho. Sí. ¿Sí? Este tema es relevante para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile porque tenemos, desgraciadamente, la idea, o no sé si podemos decir, la cultura de que Sí. vamos a la norma y que todo lo que está en la norma creemos que es lo fundamental, y las fuentes del derecho son mucho más que lo que la norma misma expresa. Estoy bien, ¿no es cierto? Porque Sí, me parece muy bien, infiero de tus palabras eso. No sé, mira, querías preguntar, tú sé que las pones. Sí, es que sé que Javiera trabaja muy cercano a los proyectos de ley. ¿En qué estamos con las 40 horas? Lo último que supe fue que era un plazo súper largo para los trabajadores, que La era gradualidad, la claro. gradualidad. Pero ¿tienes detalles de cómo va? El 27 se dio urgencia suma urgencia. Se introdujeron más modificaciones, pero lo sustancial se mantiene. Aquí yo quiero dejarlo bien claro, es un avance. No podemos negar que en esta materia hay un avance, se incorporan normas de adaptabilidad en relación a corresponsabilidades familiares, se reducen jornadas, por ejemplo, de los trabajadores de locomoción interurbana, etcétera. Se rebaja 40 horas la jornada efectiva, sí. La gradualidad es un problema. La gradualidad tiene a toda la patronal feliz. Yo he visto desde centros de estudios que representan, financiados por la patronal, hasta la patronal misma. ¿Por qué? Porque una gradualidad es mucha gradualidad, y por otro lado hay que tener en cuenta, y lo hemos hablado, no se toca la médula. Y sabemos que es una carga que tiene que llevar el gobierno actual. Lo sabemos que ellos no inventaron el artículo 22 que libera del control de jornada a las personas, esto que se denomina la exención del límite de jornada máxima 45, que sería 40. ¿Qué supone esto? Que tiene una franja de trabajadores, muchos trabajadores, que si bien se intenta acotar con el proyecto, pero de manera muy tenue, no Esto se es van a hacer importante para los auditores, sí, porque hay un número importante de trabajadores del sistema financiero, del comercio, que quedan excluidos de la jornada laboral. abogados, Bueno, muchos abogados. La proletarización claro, de la profesión. Y dice relación porque se consideran que no tienen dependencia ni subordinación. O sea, autonomía en la realización de sus funciones sin supervisión inmediata. Le dan una categoría como de supervisor, ejecutivo, jefe, pero en realidad no la tienen, y con eso burlan descarada y abiertamente la legislación. Eso es un porcentaje muy alto de trabajadores y trabajadoras. Pues la aplicación, un ejemplo, sí, chico, para que nos demos cuenta también de lo que intenta buena voluntad, yo no lo de este proyecto de ley, o sea, de esta reformulación, porque el proyecto existía, pero fue completamente reformulado. Se elimina el inciso del artículo 22 que exceptúa del límite de jornada semanal a los teletrabajadores y trabajadoras a distancia. Uno diría, bien, ya aprobamos las normas de teletrabajo. Sigue existiendo la posibilidad de común acuerdo entre las partes, de modo individual, elegir entre 3 jornadas, entre una de ellas es la excepción del límite de jornada. Entonces, bien, pero hay que hacerse cargo del sistema
completo, y eso supone tener una norma que, lo han dicho varios profesores, yo lo he escuchado a José Luis Ugarte decir que es una norma muy rara, la que tenemos nosotros, de liberar a franjas de trabajadores de la jornada. Sí. Bueno, Un pasemos a otro problema. tema, un tema más espinudo que está generando mucha controversia hoy día en el país, que es esta idea del rechazo para reformar. Lo comentábamos al inicio del programa, que parecía ser que el rechazo para reformar era más, dijiste, rechazo para mantener. Bueno, ¿por qué te planteo este tema? Se está impulsando un nuevo proceso constitucional. ¿Cuáles son las características que legalmente deberá cumplir este proceso? Sé que es una pregunta demasiado amplia, pero tú, lo que ves inmediato, ¿qué te parecería a ti que es fundamental que considerara un nuevo proceso constitucional en Chile? Teniendo presente que ya de soberano va a tener muy poco, porque los márgenes ya hoy día salió ayer. Conocimos la propuesta de los partidos de gobierno, firmaron casi 13 partidos y ya está acotado, a pesar que reconocen la paridad de género, la representación de los pueblos originarios, los independientes van a tener que ir bajo los partidos. De manera estúpida, considero yo, se reconoce a la bandera chilena y al himno nacional, una cosa que nadie habría puesto en cuestionamiento. Creo que eso no está en cuestionamiento, pero se pone, y al ponerlo ya hay un reconocimiento lamentable a lo que, como fake news, durante tanto tiempo la campaña del rechazo instaló. Javier, ¿tu visión sobre este escenario que se abre ahora? Las condiciones tienen que ser respetando el principio democrático. Por cierto, candidatura de convencionales escogidas democráticamente, obviamente con correcciones como la paridad, incorporación de pueblos originarios bien. Esas señales simbólicas de que se va a mantener la bandera, el himno, sí, está asociado a la experiencia, sí, a la triste experiencia que tuvimos antes, no del proyecto, sino del proceso constituyente, donde personas englobaron completamente un proceso y tuvimos payasadas. Y parte de esas payasadas fue que, y ojo, muy alimentado también, por cierto, por los medios de comunicación social. Entonces, ¿qué me parece a mí importante? Que esta comisión de expertos que va a acompañar y que va a asesorar, porque es cierto que se necesita una asesoría experta, no pueda incidir, y entiendo que eso se garantiza. O sea, la elección democrática de las convencionales se debiera garantizar, y la comisión de expertos que los va a acompañar es consejo, en ningún caso imposición. La correlación de fuerza interna, bueno, entiendo que va a cambiar precisamente porque los partidos políticos quieren mantener el control del proceso. La derecha va a poner como condición que se mantenga el sistema binominal. O sea, perdón, el sistema... No, unicameral, bicameral. Sí, bicameral. Eso ha hecho mucho ruido porque en realidad la ciudadanía creo que tenía una tremenda animadversión al Senado por todo lo que ha significado, y están colocando más. Esta es la propuesta que hacen el oficialismo, pero vamos a esperar, vamos a ver en la negociación que sale finalmente. Sí, y no sé, yo le quería preguntar a Javiera qué pensaba de este panel de expertos, que no es otra cosa para los trabajadores comunes como yo, que es este reciclaje de personajes de la política antigua, porque eso es lo que es. Apareció Piñera, que estaba fondeado en plena campaña, apareció Lagos, aparece Soledad Alvear también, la Marta Elwin, los amarillos, y aparece gente que de verdad que estaba como desechada la política, pero en un proceso de reciclaje ahora aparecen como expertos. ¿Qué opinión te merece a ti? Y la otra campaña que anda en las redes muy fuerte, que dicen que la propuesta de convención fracasó porque tenía exceso de abogados. ¿Tú como abogada sientes que es así o no? Lo primero que tú dices refrenda que siempre las comisiones de expertos no lo son si uno no quiere. O sea, había una comisión de expertos, la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, que fue la que redactó parte del texto constitucional del 80 que tenemos hoy día. Hombres de derecha, conservadores, la católica. ¿Eran expertos? Sí, eran constitucionalistas. La composición de los nuevos expertos también va a ser resultado de un acuerdo político, y ahí podrán entrar quienes se dicen expertos y quienes no lo son, porque eso no es controlable. Y yo creo que eso es un hecho y que me parece a mí difícilmente
combatirlo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Un proceso de selección por alta dirección pública? No, o sea, no, yo creo que eso va a ser así. Y en relación a lo último que tú dices, recuérdame lo que se me olvidó. No, es que en las redes sí anda que fracasó porque tenía exceso de abogados, porque había 60 o 61. 64. Y eso también lo está potenciando la derecha, o sea, porque quieren meter a sus economistas o a sus ingenieros comerciales, me imagino. Claro, pero eso está asociado a los convencionales constituyentes, que eran A los convencionales. bueno, eso son decisiones democráticas, o sea, si se volvieran a presentar 61 y son seleccionados 61, no habría problema con eso, creo yo. Creo que el problema no son los abogados. ¿Qué te parece que los independientes no puedan ir en listas de independientes? Yo creo que está mal, que responde a me parece a mí que eso sí es sensacionalismo, porque dentro de todas las cosas que se tejen, a propósito de malas representantes de los independientes, nefasto, mucho, así como lo hubo de la derecha, del Frente Amplio y de muchos sectores más. O sea, yo no tengo miedo de decir, por ejemplo, Sting me parecía una muy mala expresión que abonó mucho terreno para que el proceso, por ejemplo, fracasara y dio mucho material. ¿Y era independiente? No lo era. Entonces aquí necesitaban un chivo expiatorio, me parece a mí. Y los partidos quieren mantener el control y por eso se cargaron a los independientes que hoy no tienen ninguna fuerza y además como colectivo, que en verdad es muy ambiguo, porque que son los independientes, pueden ser cualquiera, que se cargaron a los independientes. No neutrales que entraron tampoco se mueren. No, pero, o sea, me parece que tuvieron un buen desempeño en todo caso, pero creo que es negativo. Es negativo que el tiempo amerita, Luis Mesina, Javiera, le pedimos un tema a Javi, ella pidió el tema Demoliendo Tele de Charly García y volvemos en el corte. Después de escuchar esta linda canción, estamos de vuelta aquí en Debate Social, en la 102.5 Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa. Hoy nos acompaña el economista Claudio Lara Cortés, quien se ha especializado en políticas de desarrollo y planificación social. Además es magíster en economía, magíster en ciencias económicas de la Universidad de Cádiz y en economía política de la Universidad de, ayúdame el nombre, Middlesex, Inglaterra. Estamos a otro nivel. Luis Mesina, la semana pasada tuvimos a Gabriel Palma desde... Sí, también en Inglaterra. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Bueno, para un economista debe haber mucho material de análisis durante este último tiempo, dado todo lo que está ocurriendo en el mundo. Tú te has especializado muchas veces en analizar la realidad no solamente nacional, sino que internacional. Yo te conozco hace mucho tiempo y he escrito también muchos textos interesantes. Hoy día eres, entre otras cosas, además asesor de la Confederación de Sindicatos Bancarios, que también está trabajando un proyecto interesante. Y se está hablando en la mayoría de los países de esta inflación, ¿no? Esta palabra que suena raro, que es un término que ha surgido últimamente. ¿Podría traducirnos brevemente para los radio escucha de la Universidad de Chile este concepto y qué significa, qué hay detrás de esto? Por favor, Claudio. Bueno, esta inflación quiere decir simplemente de que hay un periodo de baja económica, de recesión, llaman algunos, otros dirán una crisis, pero sin embargo va acompañado esta situación por una etapa también de inflación económica, ¿no? O sea, por lo tanto, esta inflación es la combinación de ambos. El problema es que eso económicamente es muy raro, solamente ocurre en algunos periodos. De hecho, el término se comenzó a utilizar a comienzos de los años 70, cuando el mundo estaba viviendo también una crisis, y se vuelve a retomar durante fines del año pasado y sobre todo a comienzos de este año, pero con la característica sí que es un fenómeno mundial, ¿no? O sea, porque en ese entonces, los 70, estaba más localizado en Estados Unidos, en algunos países europeos, pero ahora aparece como, decía yo, fenómeno global. Y esto por la simple razón de, se podría decir, la homogeneidad que han venido alcanzando los bancos centrales, ¿no? Que comienzan a aplicar las mismas políticas, políticas que tienen que ver fundamentalmente con emitir mayor cantidad de dinero, o mayor liquidez, le llaman ellos. Yo en la mañana, en esta conferencia en que estamos, explicaba
que después de la crisis global del 2008-2009, la Reserva Federal y después la Unión Europea toman la decisión de activar un programa de ayuda a los bancos que se llamó no convencional y que simplemente significaba emitir más dinero, ¿no? O sea, más dólares o más euros. Y lo que pasó fue que ese dinero fluyó al resto del mundo, y particularmente el caso de América Latina. O sea, por lo tanto, para algunos autores que tratan de explicar la situación actual, esta inflación, porque uno puede entender en qué consiste, pues, lo que hemos tratado de explicar, pero por qué existe. Claro, ¿por qué se produce? Sí. Una de las razones tiene que ver con este aumento del dinero, ¿no? O sea, una mayor cantidad de inflación. Y un segundo fenómeno que también nos afecta como país es el tema de la deuda. O sea, la deuda en realidad está generando este fenómeno. O sea, mayor, entonces, cantidad de dinero circulando y una mayor deuda, tanto del Estado como también de los privados, que nos aqueja. Entonces el alza de precios se podría entender porque hay mayor circulante, pero ese circulante está en manos de la ciudadanía. En un momento sí, sí. Okay. Sí. La deflación es lo mismo que la economía líquida que hablan otros economistas, ¿no? Sí, No se sé, podría no sé, entender así, ¿no? O sea, como, la economía líquida de Latinoamérica. Exactamente, sí. Sí. Bueno, estamos en medio también de la discusión de la aprobación del tratado del TPP-11. Nos gustaría saber su opinión. ¿Qué implicancias tendría la aprobación a la hora de que el gobierno decidiese implementar políticas económicas que en busca de impulsar un desarrollo económico están para el país? Como por ejemplo, la creación de un banco público o un banco de desarrollo. Nosotros desde el movimiento No Más FP siempre nos hemos hecho ilusiones, por ejemplo, con un banco de previsión y seguridad social, pero está difícil. Pero claro, para complementar la pregunta de Miriam, la creación de un banco de desarrollo, un banco de fomento, un banco público en realidad, que realmente cumple una política de asistencia a los pequeños emprendedores, que fomente el desarrollo de nuevas áreas de la producción con sentido, que impacta la economía en un sentido positivo, así que genere empleo, que sea amigable con el ecosistema, con el medio ambiente. ¿Cómo se contradice esa iniciativa, esa idea, con la suscripción de un tratado internacional como el TPP-11, que pone muchas restricciones a los estados para incursionar en aquella área donde ya la banca tiene desarrollo, tiene inversión y podría haberse afectado sus negocios con la incursión del Estado en esa materia? Sí, mira, en primer lugar, yo creo que o sea, el tema es tremendamente amplio, ¿no? O sea, por lo tanto, me voy a concentrar en algunas cosas. En particular, contra los mitos, ¿no? O sea, esta idea del libre mercado. Estamos viendo que el libre mercado requiere de un acuerdo entre países de partida, o dicho de otra manera, requiere del Estado, porque curiosamente los librecambistas, o los neoliberales, o liberalistas también se llaman algunos, siempre han dicho que el Estado es la oposición al libre mercado, pero sin embargo, recurrentemente están recurriendo al Estado, ¿no? Porque quien va a llevar a cabo los acuerdos es justamente el Estado. Entonces, esa es una primera cuestión, ¿no? Buen punto ese, buen punto. Sí. Sí, le piden al Estado que haga los tratados. Lo segundo, que a veces hemos utilizado conceptos en forma indiscriminada, ¿no? O sea, esta idea, por ejemplo, en su momento que hablamos, o la gente, no sé, del Le Monde Diplomatique, habló del pensamiento único, o sea, como que había un solo pensamiento en el mundo, ¿no? O hablamos contra la globalización como fuera un solo fenómeno. Pero si tú lo miras en términos más particulares, la globalización nunca, lo decía en la mañana yo, nunca va a poder ser universal, o si tú quieres, nunca va a poder ser global plenamente, ¿no? ¿Por qué razón? No? Porque en el tema del dinero, de la moneda, ustedes se darán cuenta que cada país tiene un banco central. O sea, por lo tanto, cada país administra su propia moneda, o intenta administrarla, ¿no? Ahora, otra cosa es cómo administra esa moneda en relación también con monedas de otros países o una moneda dominante como el dólar, ¿no?
pero de todas maneras hasta ahora el mundo está fragmentado en estados, está fragmentado en monedas nacionales. O sea, por lo cual no ha habido globalización monetaria estrictamente, ¿no? O sea, en ese sentido, estos acuerdos, una de las cosas que busca es justamente facilitar ese movimiento, ¿no? O sea, no eliminarlo porque es imposible, pero facilitarlo. O sea, ¿por qué digo imposible? Porque en verdad, nuevamente, yo creo que toda situación económica y particularmente, sobre todo el dinero, requiere de la presencia del Estado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno tiene que tener claro, bueno, no sé si todos lo tenemos claro, pero de que cuando hablamos del libre mercado, estamos hablando de situaciones individuales, o sea, estamos hablando de mercados individuales, ¿no? Y cuando ellos tienen alguna propuesta o tienen algún razón de ser, de funcionamiento para un país, recurren al Estado. O sea, por lo tanto, para un privado es absolutamente necesario que exista el Estado, ¿no? Y en el tema del dinero uno dice, mira, ¿cómo va a existir el dinero si no hay alguien encargado de administrar, de gestionar este dinero? ¿Y quién lo hace? El Estado, el Banco Central, ¿no? O sea, por lo tanto, esta idea del dinero como equivalente, se decía antes, el dinero como equivalente es absolutamente necesario. O sea, alguien tiene que hacerlo equivalente para que pueda funcionar la economía, ¿no? Entonces, en ese plano, yo creo que los estados otra vez son necesarios, no pueden deshacerse absolutamente del control que tienen en cada país del dinero, pero pueden llegar, decía yo, a acuerdos. ¿Y por qué razón? No, porque este dinero equivalente, el problema que está teniendo en el presente es la equivalencia global. O sea, porque si había un intento de las empresas, que algunos llaman transnacionales, multinacionales, etcétera, de desplegarse por el mundo, obviamente se enfrentan a estos problemas monetarios, ¿no? O sea, los tipos de cambio, que la moneda te cambia y se altera, un desorden, ¿no? Y el problema se ha agravado sobre todo con el ascenso de China, y sobre todo después del conflicto con Ucrania, en el sentido de que estos países, China y además Rusia y otros países, han tomado la decisión de competir o de salirle al paso al dólar, ¿no? O sea, por lo tanto... ¿Países del BRICS? ¿Mm? ¿Son los países del BRICS? Sí, los países Sí, del BRICS, pero también otros hay países otros que se están como... sumando, sí, sí, sí. Entonces, es un problema serio para el dólar, ¿no? O sea, por lo tanto, si uno dice, mira, si tiene esa claridad de que gran parte de Occidente, entre comillas, y particularmente todo el poder norteamericano se ha basado en el dólar, es obvio que se está jugando esta confrontación en el terreno monetario, ¿no? Sí. Entonces, en ese plano, el alinearse, volviendo al TPP-11, bueno, yo siempre lo entendí porque en este caso fue absolutamente claro Obama, ¿no? Dijo que en el fondo era una guerra contra China, ¿no? Ese o sea, es era el detener a objetivo, China, ese ¿no? es el objetivo, claro. Entonces, y claro, pero él no tenía claridad todavía de que él lo veía más en el terreno netamente comercial, o incluso después salió el tema tecnológico, que estaban teniendo temor por el avance tecnológico que estaba teniendo China. Pero sin embargo, hoy día, o sea, estamos hablando de 2022, el tema para mí es el tema monetario. O sea, cómo ellos hacen frente a esta ofensiva monetaria que están promoviendo tanto China como Rusia y los países del BRICS, ¿no? Okay. Bueno, estamos con Claudio Lara Cortés, economista, un destacado economista, y nos encontramos justamente transmitiendo un programa especial desde el litoral de Santiago en una conferencia del sistema financiero. Tú en la mañana te tocó intervenir respecto de la banca pública, te has estado especializando en esta última semana en esta materia. El Frente Amplio planteó en su programa la creación de un banco de desarrollo, además acompañado por una economista que trajeron de Inglaterra también, que hoy día es consejera del Banco Central. Stefan Virgin. Stefan, sí. Y la pregunta mía es,
beneficiaría la implementación de una banca pública a la actual economía nacional? ¿Qué características debería tener esta banca pública? Y si esta banca pública está dentro de la misma lógica que planteaba el programa del gobierno del Frente Amplio y la consejera del Ya. Banco Central. Sí, mira, el tema, yo en la mañana también decía que había una necesidad no solamente de operar bajo una lógica teórica o de esquemas teóricos, ¿no? Sino que había sobre todo el requerimiento de partir de la realidad, ¿no? O sea, enfocalizarse en la realidad. O sea, por lo tanto, ya de partida hay una discrepancia en el punto de partida, si ustedes quieren, ¿no? O sea, el punto de partida para elaborar una propuesta. O sea, lo puedo hacer desde una mirada teórica y donde digo, mira, teóricamente el mundo está inestable, o sea, por lo tanto, yo requiero una banca del desarrollo que ayude a superar esa inestabilidad. Supone que esa banca del desarrollo debería ayudar a estabilizar la economía, como decía Keynes, pero sin embargo, esa es una mirada, a mi entender, pero muy economicista, ¿no? O sea, muy de una lógica estrictamente económica, y no solamente económica, sino que teóricamente económica, ¿no? Porque si fuera una economía económica aterrizada sería tal vez algo distinto, ¿no? Pero está muy keynesiana, ¿no? O sea, muy embuida o muy penetrada por el pensamiento que operó, estamos hablando de los años fines de los 30 hasta los 70, ¿no? Y después hoy día estamos en una fase neoliberal, entonces como estamos en otro mundo. Entonces en este otro mundo yo creo que hay necesidad también de recuperar algunos aspectos que curiosamente tienen que ver con la economía, porque ¿por qué un pensamiento que se dice económico, un banco del desarrollo, deja fuera a las personas? ¿O por qué deja fuera a los trabajadores? Como si los trabajadores no existieran, ¿no? O sea, no fueran fuerza de trabajo. Entonces, o que las empresas no tuvieran incidencia en el medio ambiente. O sea, cuando a todas luces están produciendo un impacto negativo sobre el medio ambiente, ¿no? O sea, por lo tanto, en el fondo, nuestra propuesta de empresa pública, en lo que pretende es justamente ir más allá de la visión tradicional de lo que se podría llamar una empresa de desarrollo, y más bien rescatamos la idea de lo público como de incorporar cosas más amplias, ¿no? Entonces ahí donde decimos que es importante recuperar la parte económica propiamente tal, pero dirigida fundamentalmente a la pequeña empresa, porque creemos que las grandes empresas en Chile no requieren apoyo financiero de una banca pública, porque les sobra el dinero, según los últimos informes del Banco Central, tienen exceso de liquidez, o sea, por lo tanto, los que necesitan ese dinero son los excluidos del sistema bancario, que son los pequeños o microempresarios, ¿no? Y por otra parte, también las personas, o sea, por el conflicto social o la crisis social que vive el país, requiere de proyectos, requiere de ayudas, de políticas que hay que financiar, que vayan en el sentido de resolver el tema, ¿no? Claudio. Y por último, el tema medioambiental, decía, ¿no? O sea, esos tres temas son los claves, ¿no? Claudio, en esta misma lógica, que me parece bastante interesante lo que planteas tú, un nuevo banco con una concepción distinta, ¿qué rol juega en esta idea el banco actual, el Banco del Estado? Porque el Banco del Estado es un banco de propiedad pública, pero no es un banco que juegue un rol como el que te escucho recién a ti, con las características que da y con lo que uno cree debiese ser un banco de desarrollo, y un banco absolutamente distinto al banco comercial. ¿Cómo ve esta lógica del Banco del Estado hoy día en el mismo papel o en este contexto? Sí, mira, yo creo que hay dos elementos políticos que incidieron en una nueva configuración del Banco Estado, ¿no? O sea, porque una cosa es la propiedad, digo yo, y otra cosa es el quehacer, ¿no? O sea, qué es lo que hace, cuál es el propósito en la práctica de un banco, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando del Banco Estado, ¿no? Y esos dos elementos tienen en primer lugar que ver con la política que implementa la dictadura de privatizarlo todo, y por lo tanto
al sistema financiero, obviamente el ideal de ellos es tener un modelo con toda la banca privatizada, ¿no? Pero ante el tema de la presencia del Banco Estado, la pregunta era, bueno, ¿lo hacemos desaparecer o sometemos a este Banco Estado a la lógica que queremos nosotros implementar, ¿no? O sea, esta lógica privada de hacer la finanza, ¿no? O hacer la banca, ¿no? Propiamente tal. Esa es una primera cosa, ¿no? Y lo segundo es que la dictadura también lo que hace es restringir al Estado en cuanto a lo que es emisión monetaria, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hasta los años 73 el Estado y el Banco Estado en particular tenía la facultad de emitir dinero y con ese dinero, por lo tanto, financiar políticas públicas, financiar programas públicos, el programa de industrialización del país, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, tenía la capacidad monetaria, el Estado, independencia del Estado, para llevar a cabo estas políticas más, entre comillas, sociales, ¿no? Pero, sin embargo, como quedó esa situación eliminada, o sea, obligan a estos estados, perdón, a esta empresa o bancos privados, y particularmente al Banco Estado, a autofinanciarse. Y autofinanciarse quiere decir financiarse en el propio mercado privado, como ocurre hoy día. El Banco Estado tiene mucha... Claro, de los interbancarios. Claro, el préstamo interbancario, y del cómo sustrae renta a los propios, a las propias personas de bajos recursos, y como explicábamos en la mañana, esa expropiación de renta es mucho más cara y por lo tanto es mucho más negocio para el Banco Estado. O sea, por eso presenta balances positivos, ¿no? O sea, sometida a la política del Banco Central, final de cuentas. Claro, mayor riesgo, mayor interés. Exactamente, muy bien. Claudio, ¿es posible que exista una banca pública si se aprobase el TPP-11? ¿Influye, no? Mira, según la gente que estudia estos temas fuera del país, porque en Chile es poco lo que se sabe, es de la opinión que la banca pública es un resultado de la disputa que ocurre en los estados, ¿no? La disputa en el sentido de cuál es la orientación que tiene que ver con las instituciones estatales y particularmente un banco, ¿no? O sea, por lo tanto, no hay nada preestablecido, ¿no? O sea, porque históricamente la banca pública ha ido, como se decía antes, históricamente ha ido cambiando de quehaceres. O sea, en un momento histórico hizo una cosa, después otra. Ustedes saben, durante el periodo de sustitución de importaciones en América Latina, en Chile, se dedicó a financiar la industrialización, pero ahora pasamos a otro modelo. Entonces, este modelo, la pregunta es, que ya tocó techo, por lo tanto, abre la posibilidad de transformarlo, pero el tema es que eso requiere de propuesta y de incidencia, de que políticamente uno coloque el tema, ¿no? O sea, para discutirlo. O sea, yo creo que eso es lo fundamental. Nadie lo está discutiendo, o sea, no se discute, no se ha discutido ese tema. En el país no se discuten estos grandes temas que tienen que ver con comenzar a imaginarse un nuevo país que tenga un eje de desarrollo diferente a lo que se ha venido repitiendo en estos últimos 40 años. Sí, mira, yo lo decía en la mañana también, ¿no? O sea, en el plano internacional hay cierto comportamiento de algunas instituciones, yo creo que de todas, de aceptar por fin la banca pública. O sea, porque la banca pública, por lo que decíamos antes, ¿no? O sea, teóricamente es incompatible con el neoliberalismo, con la financiarización, ¿no? O sea, por lo tanto no es aceptable. O sea, para ellos lo ideal es que fueran todos los bancos privados solamente, ¿no? Pero sin embargo, después de la crisis del 2008, se abre la puerta para ir aceptando esto, ¿no? Y el primer grupo para aceptarlo fue el G20, que el 2013 propuso justamente que se multiplicaran los bancos públicos. Después lo asumió la OCDE, incluso hasta el Banco Mundial, ahora último también aceptado, ¿no? O sea, ¿por qué no puede haber una banca pública? Pero obviamente con la condición que hablábamos antes. O sea, la banca pública debería apoyar las políticas públicas de los países
pero bajo una lógica privada, ¿no? Así es. Y sobre todo bajo una lógica de financiarización, o sea, de... No de orientación a lo productivo. no, utilizar los instrumentos financieros para el desarrollo. Sí. O sea, esa es la lógica. Bueno, Claudio Lara, un gusto haberte tenido No, en nuestro igual, programa y y gracias bueno, por la te deseamos invitación, el ¿no? máximo de los éxitos. Bueno, a los auditores de Radio Universidad de Chile nos vemos el próximo viernes, como todos los días viernes, en Debate Social a las 16 horas. Un abrazo a todos. Muchas Nos vemos. gracias. Gracias. Ya.